Bendiciones para todos mis amigos y mis hermanos. Hoy aquí con este tema que ha impactado al mundo, que ha dejado perplejos a muchos, que no hay palabras a veces para poder explicar lo que sentimos cuando vemos la justicia divina también, ¿verdad? Hablando de Nicolás Maduro y todo este proceso que él ha vivido. Quisiera que reflexionemos al respecto, porque muchas veces vemos noticias y escuchamos rumores y muchas cosas que se dicen, pero de todo lo que pasa en el mundo, absolutamente todo, lo que nosotros debiéramos rescatar es lo que dice Dios en su palabra, lo que piensa Dios, lo que ya Dios nos ha dicho tantas veces a todos los seres humanos. Y que la terquedad del hombre es tanto. Analizaba ahora este tema de él y reflexionaba sobre qué terco que él fue, de las oportunidades que él tuvo y desperdició, porque hablando acerca de las últimas noticias que hemos tenido en el mundo entero, él tuvo oportunidad de haber salido de Venezuela y de irse a otro lugar con su familia. Pero él siempre se creyó autosuficiente y se creyó muy poderoso, y él pensó que él podía burlarse de todos y seguir haciendo el mismo mal que tenía tantos años de hacer. Este hombre, si podemos analizar un poco su vida o lo que nosotros sabemos, porque no sabemos en detalle absolutamente todas las cosas, la gente que hace este tipo de maldades como las que él ha hecho, tienen muchos secretos. Muchas cosas son descubiertas, las sabemos porque hemos escuchado las noticias, testigos y personas afectadas por lo que él hizo. Pero la realidad es que no conocemos todo, pero de lo que hemos escuchado y sí sabemos que es verdad porque hay evidencias, fue un hombre que hizo muchísimos males, que le hizo daño a tanta gente inocente. No saben, no tienen idea que, no sé si usted puede sentir el dolor de las personas aunque no las conozca, porque la palabra del Señor nos dice que tenemos que reír con los que reímos y llorar con los que lloran. Y yo no sé si alguna vez usted ha sentido dolorcito en su corazón como un hijo, como una hija de Dios, cuando escucha tanta maldad y tanta injusticia de cómo apresan a alguien y le levantan cargos a una persona tratándola como el peor de los delincuentes, sabiendo que es mentira, y le sentencian con una cantidad de años impresionante. Los llevan y los apresan, los meten en esos calabozos, los torturan por cosas que nunca hicieron. Así que bueno, ahorita que le digo estas palabras, recuerdo nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Señor, siendo inocente delante de los hombres, lo trataron de hacer culpable. Y así vemos muchísimas cosas. A mí sí me ha conmovido mucho a través del tiempo que hemos estado escuchando noticias de Venezuela hace algunos años, que hemos estado viendo también noticias de Nicaragua, de Cuba y de otros muchos países que algunas personas ni siquiera saben que también sufren de una dictadura. Pero es muy doloroso y es parte de lo que este hombre hacía. Este hombre, si alguien decía algo que a él no le agradaba, algo negativo contra su gobierno, contra su familia, contra su persona, enviaba a los matones a arrestarlos. Les levantaba cargos que no eran ciertos y los apresaba y les hacía daño. Y si esas personas no colaboraban, muchas veces diciendo la información que él quería de ellos, de alguna cosa, él iba también por los que eran familia de ellos. A muchas personas mató,
Muchas veces no se mata con sus propias manos, pero el hecho de tener esos matones que muchas veces van por un poquito de dinero o por mucho dinero, para él era suficiente para mandar a matar a las personas. ¿Cuánta gente sufriendo porque sus seres amados estaban prisioneros, porque no podían verlos, porque no sabían nada de ellos, porque de pronto les avisaron que habían fallecido y no sabían ni de qué? Eran muchas de las cosas que escuchábamos de Nicolás Maduro, de las injusticias que hacía una y otra vez. Escuchamos tantas cosas, como tenía el descaro de arrebatarle las pertenencias a la gente, quitarle sus propiedades, quitarle su dinero y tantas otras cosas que quizás no nos enteramos en detalle de los acontecimientos, pero que a través de muchos años Venezuela tuvo todos estos hombres y mujeres, ciudadanos de este país, que sufrir, que padecer, que llorar. Eso conmovió mi corazón y me dolió muchas veces escuchar algunas noticias, ver las familias sufriendo, también pensar en que había tanta necesidad y tanta hambre en Venezuela, siendo un país que debió ser muy próspero, un lugar en donde debió haber fluido la leche y la miel, como dice la escritura de la tierra prometida, pero que no fluía nada porque este hombre acaparaba todo, él y sus matones, él y los que colaboraban y siguen aún como ciegos y sordos, sin ver la realidad, colaborando con él de las cosas que él hace. Así que es muy lamentable todo esto, ver que la gente tuvo que irse, dejar su casa, sus hijos, sus familias, porque muchas veces no podían sacar a todos, ir a otros países a buscar una vida nueva, a buscar una forma de sobrevivir con un salario que fuera digno para poder enviar a sus familiares y que también pudieran tener el sustento del día a día. Hijos separados de sus padres porque sus padres tuvieron que ir a trabajar a cualquier otro país, porque ahí en Venezuela por muchos años se vivió la miseria. Así que todo esto que ha pasado, no nos alegramos del mal ajeno, no nos alegramos, aunque uno dice en su corazón que se lo merece. Pero pensando y analizando en la situación de Nicolás Maduro, llego a la conclusión de que apenas está empezando el juicio en la tierra, pero también tendrá un juicio mayor, que es el juicio de Dios, y que todavía, aun siendo él un criminal, aun habiendo hecho tantos males, puede arrepentirse de todos sus pecados si él quiere. Si él entiende que ha sido tan malvado, tan perverso, tan cruel, tan inhumano, si él entiende eso, posiblemente él se arrepintiera. Y créame que Dios, si se arrepiente de todo corazón, le perdona. Quizás alguien piense que no se merece ese perdón. Es que, mis amados, ningún ser humano merece perdón. Dios nos perdonó por amor, porque Él es amor, porque Él es bueno y misericordioso en gran manera. Nos ha perdonado a todos los que hemos venido a Él en algún momento arrepentidos de estar en el mundo, de hacer cosas que no eran buenas. Pero si Dios lo perdona, Dios es Dios, nosotros no podemos decir que no lo haga, ni pedir que no lo haga. Es necesario que recibamos ese perdón para la salvación del alma. Este hombre es así porque él nunca ha conocido a Dios, por eso es tan malo. Quizá lo ha mencionado, pero no sabe ni de quién habla. Y eso es lo que le pasa a muchísima gente. Muchísima gente tiene en la boca a Dios, pero no saben de qué están hablando. Quiero compartirle unos textos bíblicos que estaba hoy escudriñando un poco
y que nos hacen ver un poco cómo muchos tienen el juicio aquí en la tierra, que han querido evadir quizás por mucho tiempo, porque hay gente que de pronto hace parecido a Maduro muchas maldades impresionantes y que mucha gente lo ignora, pero piensan que nadie los ve, que nadie los oye. Dios está viendo, Dios está oyendo, Dios sabe. Al Señor nada se le pasa, pero sabe, nos deja hacer porque Él nos dio libertad para que nosotros hagamos lo que queremos hacer. Pero un día nos va a pedir cuenta. Y también nos hace ver en el capítulo 2 del libro de Romanos, habla del juicio de Dios contra el pecado. Nos hace ver cómo Dios da oportunidad, cómo Dios más bien de todos nosotros, los seres humanos, ha tenido tanta misericordia. Muchos ya no estuvieran si Dios hubiera levantado su mano con ira sobre ellos, pero ahí están porque Dios tiene misericordia y les da oportunidad de arrepentirse. Pueden cambiar, pueden corregir muchos errores cometidos. En el caso de este hombre, él ha tenido oportunidad de arrepentirse y arreglar un poco de lo malo que ha hecho, aunque mucha gente no piense así, pero bueno, es que los que pensamos así pensamos porque somos estudiosos de la Biblia y hemos conocido en la palabra de Dios a un Dios de misericordia, a un Dios de amor, a un Dios que tiene tanta bondad, que salva a la persona más terrible del mundo si se arrepiente de todo corazón, pero nos deja la elección. O quiere seguir en lo malo o se arrepiente. ¿Qué es lo que quiere hacer? En este caso hemos visto que él no ha querido arrepentirse, que él ha querido hacer todas esas cosas que ha hecho. Pero mientras hay vida y esperanza, ojalá se arrepintiera de sus pecados y empezar a arreglar un poco de lo que ahora puede, porque hay muchas cosas que ya las personas por haberlas hecho ya no las pueden arreglar. Dice el libro de Romanos capítulo 2, le quiero leer del verso 4 en adelante. Dice, le leo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Ahí más claramente, mis amados, yo no se lo puedo decir. Esta es la Nueva Traducción Viviente. El libro de la Biblia es lo más sagrado que tenemos y es lo más real que usted puede ver, porque todo lo que ahí dice siempre está en nuestro presente. Dice el verso 5, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece, pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, sobre los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Es una palabra que hoy que estaba analizándola, cuando la leí me impresionó mucho porque yo sentía que es como lo que Dios de muchas maneras le quiso decir a Nicolás Maduro antes de que sucediera todo esto. Que el Señor le estaba hablando por todo lado, porque a veces la gente piensa que Dios tiene que venir audiblemente a decirle las cosas directo, ¿verdad? Pero hay gente que Dios no le va a hablar así porque no entiende así. Muchas veces Dios nos va a hablar a través de las mismas escrituras. Ahí creo que Dios nos habla mucho y nos hace ver esta situación, nos hace ver que este hombre tuvo un momento en el cual Dios le estaba diciendo, vuelva hacia mí,
No se da cuenta que Dios es bondadoso. No se da cuenta que Dios es tolerante, que le ha tenido mucha paciencia. Le ha tenido mucha paciencia a usted, a mí y a todos, porque nos ama. Si Dios no amara a la humanidad, Él nunca hubiera mandado a su único hijo a morir a la cruz del Calvario. Pero Él lo hizo por amor a todos nosotros. Y aquí hay una pregunta interesante. ¿Acaso eso no significa nada para ti? No significa nada para ti lo que Cristo hizo, no significa nada para ti que Dios te ha tenido bondad y paciencia, que ha sido tolerante contigo o que ha sido tolerante con alguien que conoces, que ha tenido paciencia el Señor esperando que esa persona se arrepienta. Creo que es el caso muy, muy claro de que Dios sí ha tenido misericordia de gente tan mala. Ha esperado que se arrepientan y como no han querido, entonces que esperen el juicio de arriba de los cielos de Dios. Porque el juicio de la tierra muchas veces no es exactamente lo que esperamos. Puede ser un juicio pronto, pero muchas veces no tendrá los resultados que esperamos. Pero el juicio de Dios, del cual nadie puede escapar, está para todos. Y bien claro nos dice la palabra que Dios va a juzgar a cada uno, a todos los seres humanos, a cada uno, de acuerdo a lo que haya hecho. Creo que tenemos que tener temor y temblor cuando muchas veces hablamos, nos apresuramos, decimos cosas que no entendemos, como la gente cuando viene y de pronto deja un comentario en un video y se apresura a decir alguna locura y no sabe lo que está haciendo. Porque muchas veces no estás haciendo algo contra esas personas que están diciendo las cosas que Dios les manda decir a través de su palabra, sino contra Dios mismo, y eso también será juzgado. Pero piensan algunos que no hay Dios. Claro que sí hay Dios. Vemos su justicia divina también. Cuando vemos estas cosas, también hay una intervención de Dios. Cuando vemos que arrestan a los malvados y que ellos van a tener que de alguna manera pagar por sus acciones también aquí en la tierra. Porque Dios es bueno y tiene misericordia. Y también dejó que tenemos que cumplir y respetar las leyes terrenales. Esto que hoy he tomado un tiempo para compartirles porque quisiera que todos lleguemos al entendimiento de que Dios quisiera librarnos muchas veces de dolores, de tormentos, de angustias, de consecuencias gravosas, pero que el ser humano, si sigue de terco y de desobediente, lamentablemente él mismo está cavando su propio hoyo. Que el Señor, a través de toda esta experiencia que se ha vivido en estos últimos días y todo esto que hemos estado escuchando en los medios de comunicación, nos deje una gran enseñanza, y es que tengamos cuidado. Nunca piense que Dios no le está viendo. Nunca piense que usted va a pasar y que el Señor le va a pasar por alto lo que haga, porque no es cierto. Habrá un juicio y es para cada uno individualmente, de manera que todos tenemos que venir ante Dios, que es el Ser Supremo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, el soberano, delante del cual nadie se puede justificar y decir yo no fui, como ahora que decía una noticia que escuché que Maduro se declaró inocente en el juicio. Bueno, él puede decir que es inocente delante de los hombres, pero a Dios él no lo puede engañar, igual que ninguno de nosotros puede engañar a Dios. Hay un pasaje bíblico que dice que Dios no puede ser burlado. No sé si usted lo ha leído, pero me gustaría que usted pueda leerlo. Está en el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 7. Y dice claramente, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que cuidemos
nuestra conducta, en nuestra vida, seamos lo mejor que podamos ser, hagamos lo mejor que podamos hacer, honremos a Dios, alabemos a Dios, tengamos reverencia, respeto y temor de Dios en todo. Dios les bendiga. Este ha sido un tiempo de reflexión desde aquí de su canal La Voz de Esperanza Costa Rica. Yo soy Patricia de López. Bendiciones.